Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros una excelente oportunidad de reencontrarnos con ustedes, casi finalizando este mes de octubre, recordándoles que el mes de noviembre viene cargado de actividades en nuestra Alta Corte por la conmemoración del 179 aniversario de la proclamación de nuestra Constitución Dominicana. Y como cada año, nuestra Alta Corte lo celebra durante todo este mes de noviembre. Gracias por sintonizarnos. Para nosotros siempre será un alto honor poder llegar a todos nuestros televidentes mediante este espacio difusor con el objetivo de fomentar la cultura constitucional, garantizar la supremacía de la Constitución y seguir impactando de manera positiva a nuestros televidentes en nuestro país y la diáspora. De inmediato compartimos el contenido de esta semana, mismo que está dedicado a una de las etapas más significativas del ser humano. Hablamos de la tercera edad o adulto mayor. Las personas envejecen de múltiples maneras, dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante la vida. Hoy conoceremos realidades existentes en el marco jurídico en la actualidad en el país y cuáles son las entidades relacionadas en procurar el bienestar de dicha población. Para hablarnos ampliamente de la realidad existente en el país y en el extranjero, nos acompañan desde República Dominicana la licenciada Yulis Hernández, Procuradora Fiscal adscrita al Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y desde España, María del Carmen González Carrasco, doctora en Derecho y catedrática de la Universidad Castilla-La Mancha, quien además tiene una especialidad en Derecho de la Discapacidad y Personas Vulnerables. Además de los segmentos que conforman este contenido, esta semana tenemos jurisprudencia constitucional, efemérides constitucionales, el reportaje, las noticias y más. De inmediato, iniciamos con el artículo 57 de nuestra Carta Sustantiva, que trata sobre la protección de las personas de la tercera edad. Adelante. Artículo 57. Protección de las personas de la tercera edad. La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. En el marco de los actos conmemorativos del mes de la Constitución, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana. Lunes 6 de noviembre, 10 de la mañana, en el Auditorio Menor Profesor Amaraví Suero, Instituto Politécnico Loyola, Provincia San Cristóbal, cuna de la Constitución. No te pierdas en vivo la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana a través de todas nuestras plataformas digitales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 179 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy conversaremos sobre el tema la protección de los derechos humanos de las personas de la tercera edad. Para ello, contamos con la presencia de la licenciada Yulis Hernández, quien es miembro del Ministerio Público, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, adscrita al Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.
Nuestra invitada es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por el Instituto Superior para la Defensa. Experta además en violencia contra las mujeres, el maltrato infantil y los delitos sexuales. Docente en la Escuela Nacional del Ministerio Público, el Centro de Estudios y Género de la Universidad INTEC y del Instituto Superior para la Defensa. Bienvenida, Procuradora Yulisa Hernández. Muchas gracias, Virginia. Gracias por la invitación. Procuradora, antes de entrar en el tema que nos trae aquí en el día de hoy, es importante de inicio poner a nuestro público en contexto sobre el tema tan importante que dice mucho del nivel de desarrollo de las sociedades. ¿Cuál es el marco jurídico que en general regula la protección de los derechos de nuestros envejecientes? Sí, iniciar conversando el tema de los adultos mayores requiere que nosotros observemos nuestra norma primigenia, la Constitución. Con la Constitución del 2010 se inició a partir del artículo 57 lo que es la concretización de la protección especial de los adultos mayores, de las personas que tengan determinada edad. Siendo esto una visión de una protección, yo suelo decir una capa de protección extra, en razón de esa misma situación de edad que los identifica con mayor grado de vulnerabilidad. Entonces, a partir de que se llega a esa edad, se circunscribe dentro de los llamados grupos vulnerabilizados, los cuales la sociedad, por determinadas situaciones o contextos, deben de requerir una mayor protección por parte del Estado. Entonces, luego de la Constitución, tenemos la ley del envejeciente, que es la 352-98, en donde se establecen los derechos de la persona envejeciente, se establece además la creación del Consejo Nacional para la Persona Envejeciente, el CONAPE, y a partir de ahí se establecen además una serie de derechos vinculados a los mismos derechos fundamentales que encontramos en la Constitución Dominicana. Entonces, unido a todo esto, también nos encontramos con los tratados internacionales de derechos humanos, que por igual, a partir de el artículo 74 de la Constitución, se circunscriben, se adaptan, si son firmados y ratificados por el Estado Dominicano, forman automáticamente parte del cuerpo jurídico del marco legal nacional y por igual debe de ser promovido y respetado por todos los órganos del Estado. Entonces tenemos esta concatenación, esta pirámide de Kelsen, por así podemos decirlo, donde nosotros encontramos cada uno de lo que son, que podemos llamar derechos de las personas adultas mayores. Tal vez muchos no saben que en la Procuraduría General de la República hay un departamento especializado, precisamente para el cual usted labora, que protege los derechos de los adultos mayores. ¿Cómo desde el Departamento de Derechos Humanos al que usted pertenece se brinda a los dominicanos de la tercera edad esa protección y cuáles son esos casos más comunes en este ámbito? Sí, el Departamento de Derechos Humanos forma parte dentro de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República, forma parte de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, adscrito al magistrado Andrés Chalas, quien es el titular. Y nosotros desde el Departamento de Derechos Humanos trabajamos con todos los grupos vulnerabilizados. Entonces esto quiere decir que no es solamente el trabajo con los adultos mayores, sino que también tenemos niñez en situación de calle, personas que viven en discapacidad, también población migrante, personas también que tienen privados de libertad. O sea, es todo lo que se circunscribe dentro del término personas vulnerables. Entonces, el trabajo que se realiza para los adultos mayores es de manera concomitante con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Hay un acuerdo interinstitucional entre el CONAPE y la Procuraduría General de la República para trabajar esos casos. Entonces, lo que se acontece es que si el adulto mayor accede a un servicio de asistencia legal que tiene el CONAPE, que hay diferentes vías de acceder a él, ya sea el adulto mayor, un familiar o cualquier persona interesada, puede denunciar por
vía telefónica, vía digital o inclusive presencial. Entonces se les recibe, se validan los hechos que se presentan en la denuncia, se le observa, se hacen las evaluaciones en caso de requerirse, si hay una situación de ayuda psicosocial, económica. El CONAPE, como órgano rector de la política pública del Estado, que tiene que ver con ese tipo de asistencia, subsana esas situaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, personas que tienen temas de salud, personas que requieren, por ejemplo, una asistencia estatal para una pensión, inclusión en programas de medicamentos y una serie de programas que también el CONAPE tiene que son excelentes, que validan o ayudan a lo que tiene que ver con la asistencia del adulto mayor. ¿Qué ocurre? Dentro de todos esos programas hay un programa de asistencia jurídica. Ese programa de asistencia jurídica hace un acompañamiento de los adultos mayores en las diferentes instancias donde tienen procesos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con un adulto mayor que quizás esté privado de libertad, porque también puede llegarse el caso que se encuentre privado de libertad, el CONAPE puede asistirles. El caso de que sean víctimas de algún ilícito penal, puede asistirles con la representación de un abogado. Entonces, hay un servicio de mediación que es por así decirlo, la antesala, es lo previo, dependiendo del tipo de caso, claro está, y la gravedad. Si es un caso que se requiere, por ejemplo, hablar con los familiares y ciertas cosas, hace este programa de mediación, de conciliación, y a partir de ahí, si se llega a un acuerdo o no, dependiendo de lo que encuentren, se remite entonces al Ministerio Público. Si hay temas que tienen que ver con violencia, malos tratos y ciertas situaciones que implican riesgo vinculados a lo que es la función del Ministerio Público, nos remiten a nosotros para entonces nosotros encargarnos de manera directa. Hay otro grupo de casos que son los que llegan a nivel nacional en todas las fiscalías del país de manera directa, porque el servicio con el CONAPE se hace para viabilizar y agilizar procesos. Sin embargo, el Ministerio Público es único e indivisible y tenemos la facultad, o podemos, a partir de lo establecido en la norma y el mandato constitucional, a partir del artículo 169 de la Constitución, que nos dice: el Ministerio Público tiene la misión de proteger a las víctimas y también procurar inclusive resoluciones alternas de conflicto. Entonces, a estos procesos nosotros asumimos, llegamos y se le da la solución del caso según se amerite. Cada caso es particular. Me preguntabas además de los casos. Hay un alto margen de casos donde hay una violencia económica y patrimonial hacia los adultos mayores por sus hijos, por sus familiares, por las personas que son los que deben de protegerlos. Y es una violencia en donde se manipula información, inclusive se falsifica, pueden llegar hasta a suscribir, obligarlos a suscribir contratos, acuerdos, y el tema de la violencia hacia los adultos mayores tiene la situación que en muchas oportunidades es invisibilizada por la sociedad, en razón de esa visión de edadismo, de la discriminación a partir de la visión que tenemos de la edad, así como discriminamos en cierta forma o puede haber discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes, también nos encontramos con cierto tipo de discriminación hacia los adultos mayores. Entonces, son una serie, es un catálogo bastante amplio de diferentes tipos de violencia que los adultos mayores se ven envueltos en los procesos. Entonces, desde las instancias del sistema de justicia, no solamente el Ministerio Público, se debe de procurar una atención lo más rápida, celera, que además sea la más viable, la más efectiva para la protección de sus derechos. En su desempeño como procuradora del Departamento de Derechos Humanos, ¿ha habido algún caso de manera particular que la haya tocado sensiblemente, en el que se hayan visto involucrado algún adulto mayor? Sí, te puedo decir que casi todos los días nos encontramos con casos que nos mueven las fibras más fuertes de nuestras emociones, puesto que nos encontramos con familias
que ya sean familias que en su momento fueron disfuncionales. Nos encontramos con mucha falta de amor, de atención hacia esos adultos mayores. Una visión, por ejemplo, podríamos llamar hasta de desdén hacia el adulto mayor. Regularmente lo que hago es que cuando tengo hijos que están con una situación con los padres, luego de que hacemos el proceso de conciliación, conversamos y logramos que pase un abrazo, un cariño, bésele la mano a su padre y lograr como ese perdón. Porque estos casos tienen que ver mucho con el tema familiar y cómo nosotros tenemos nuestras relaciones con nuestros padres, cómo fueron nuestras relaciones con nuestros padres en todo ese proceso. Y nosotros desde el sistema de justicia tenemos que tratar de que sea una visión de justicia social, pero lo más humana posible. Entonces te puedo referir dentro de los casos, un caso donde dos hermanos se discutían la guarda y custodia de un padre por un tema económico, por un terreno que el padre tenía. Entonces, al final del caso, el padre, inclusive antes de tomar una resolución, el padre falleció y al final de cuentas, ambas partes no quedaron satisfechas. O sea, no se hizo un encuentro con el padre, no se asumieron como familia, que eso es parte de lo grave que vemos en el día a día, que lo que debe de ser una unión hacia el bienestar del familiar, el bienestar del padre, el bienestar de la madre, lo que encontramos son relaciones de conveniencia, relaciones económicas y no una relación donde haya una responsabilidad más allá de la moral y no del cariño. Por último, Procuradora, ¿puede ilustrarnos sobre algunas jurisprudencias que en materia de protección a los adultos de la tercera edad se hayan emitido en los tribunales de nuestra República? Sí, claro, el mismo Tribunal Constitucional ha enfocado, tiene dos sentencias, una es la 204-17, me parece, y la otra es la 405-13, me parece también, en donde se habla del derecho de la protección de los adultos mayores vinculados al tema de la salud y de la seguridad social. Entonces, en la 205 nos encontramos esa protección que en esa sentencia se hace inclusive alusión a lo que es la protección especial que debe tener ese adulto mayor en razón de la edad y que es un criterio rescatado de una sentencia colombiana, de la Corte de Colombia. Y la otra sentencia la encontramos a partir del disfrute o la entrega, la exigibilidad del derecho del disfrute de una pensión en razón de pensión de sobrevivencia y que se alegaba la existencia de unas resoluciones donde se imponía un límite de edad para poder exigir esa pensión. Entonces el Tribunal Constitucional dijo que no, realmente no hay una obligatoriedad de tener ese límite para la imposición, para el disfrute, para el tema de la pensión, y entonces se hizo una decisión acorde con los derechos en ese momento. Por último, Procuradora Yulisa, para aquellas personas que estén interesadas en acercarse al Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría, que conozcan de casos, vecinos que sean testigos de personas de la tercera edad en situaciones de vulnerabilidad, ¿cómo pueden acercarse ante ustedes? Sí, nosotros estamos en la página web de la Procuraduría General de la República. Hay una área para denuncias que nos llegan automáticamente a nosotros. Se pueden acercar también a nuestras oficinas que están en la Plaza La Francesa, en el segundo nivel, y también pueden dirigirse al CONAPE, ya sea por la vía digital, también en las redes sociales y el contacto de la Procuraduría General de la República, pueden hacer denuncias. Entonces nosotros nos remiten esas informaciones y tomamos conocimiento. Además, tenemos dentro del Ministerio Público la línea Vida,
que es el 1-200-1202, donde se trabajan todos los tipos de violencia, o sea, violencia contra la mujer, maltrato infantil, y también se pueden presentar denuncias de adultos mayores. Muchísimas gracias, Procuradora Yulisa, por habernos acompañado en el día de hoy, habernos ilustrado de manera magistral sobre este tema. Gracias, siempre a la orden. Nos acompañó la Procuradora Fiscal Yulisa Hernández, con quien conversamos sobre la protección de los derechos humanos de las personas de la tercera edad. Gracias por el favor de su sintonía. No se muevan de sus pantallas, porque al regreso continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Como parte de los actos conmemorativos del 179 aniversario de la Constitución, el Tribunal Constitucional pone en circulación varias obras. De la colección Clásicos del Derecho Constitucional, Lecciones de Derecho Constitucional Dominicano, de Ernesto J. Zuncar Méndez. De la colección Discursos del Presidente, Discursos del Presidente Volumen 4. Y de la colección Iudex, Recopilación Votos Particulares Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Control de constitucionalidad preventivo de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico dominicano, del magistrado Rafael Díaz Filpo. Herejías y otras certezas constitucionales, del magistrado Justo Pedro Castellanos Curi. Miércoles 29 de noviembre a las 6 de la tarde, en el Auditorio Horacio Álvarez Aviñón de la Universidad Pedro Enrique Sureña, UMPU. Noviembre, mes de la Constitución. Hola, bienvenidos a su segmento Jurisprudencia Constitucional. Soy Katy Efigenia Tapia Carrasco del despacho de la magistrada Eunices Vázquez Acosta y en este día vengo a hablarles de la sentencia TC 040519 de fecha 1 de octubre de 2019. El Tribunal Constitucional, desde sus inicios, ha procurado a través de sus sentencias la protección efectiva de los derechos de las personas de la tercera edad que se vean afectados por alguna situación de vulnerabilidad. Para mostrarles un ejemplo, nos complace hablarles de esta sentencia, la TC 040519, de fecha 1 de octubre de 2019, donde este tribunal ha reiterado el criterio plasmado en otras sentencias referentes al derecho a una pensión, a la dignidad humana, a la seguridad social y el derecho a la protección de las personas de la tercera edad. En esta sentencia número TC 040519 se conoce un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones SIPEN, la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra S.A. y el Consejo Nacional de Seguridad Social contra la sentencia en materia de amparo número 00107-2015 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo de fecha 24 de marzo de 2015. El Tribunal Constitucional, al momento de analizar este caso, confirma la correcta decisión asumida por el juez de amparo a la hora de conocer las violaciones de las que era víctima la parte recurrida, quien es una señora que reclama el beneficio que le asiste a una pensión como cónyuge sobreviviente de uno de sus afiliados, además de encontrarse desde hacía 8 años en estado de convalecencia y discapacidad permanente. Petición que su AFP no le concede, negándole a la señora que no cumple con lo dispuesto por las resoluciones 186-01 y 268-06 emitidas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que establecía una edad límite para optar por una pensión de sobrevivencia o discapacidad, ocasionándole a la indicada señora la vulneración a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social y protección a las personas de la tercera edad. Por lo que, en aplicación del control difuso, procedió el juez de amparo a sacar del ordenamiento jurídico dominicano y del Sistema Dominicano de Seguridad Social las resoluciones 186-01 y 268-06, que procuraban impedir, por la limitante de la edad, el acceso a pensión
por vejez, sobrevivencia o discapacidad, al imponer como límite de aplicación a esta pensión la edad de 60 años, señalando que la señora reclamante de este derecho pasaba de esta edad. Mediante esta sentencia TC 040519, el Tribunal Constitucional reitera lo dicho en otros precedentes en cuanto a la protección de las personas de la tercera edad, de que el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, como tal inherente a la persona, y es asimismo un derecho prestacional en la medida que implica un derecho a recibir prestaciones del Estado. El derecho a la seguridad social constituye la garantía del derecho a vivir una vida digna frente al desempleo, la vejez, la discapacidad o la enfermedad. Sin embargo, el derecho a la seguridad social se sustenta en los principios de universalidad y solidaridad, y puede reivindicarlo mediante una acción de amparo. Los jueces deben ponderar las particularidades de cada caso concreto. Con esta decisión, este colegiado confirma una vez más su posición del derecho a una pensión y a la seguridad social como prerrogativas inherentes de las personas de la tercera edad. Estuvo con ustedes Katy Efigenia Tapia Carrasco en su segmento Jurisprudencia Constitucional, analizando la sentencia TC 040519. Hasta una próxima. Amigos, gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. En la efeméride constitucional de esta semana conoceremos qué fue declarado en octubre de 1941 y la necesidad de transformaciones que fue dictada por el Congreso Nacional a la Ley número 584. Veámoslo. En octubre de 1941 es dictada por el Congreso Nacional la Ley número 584, mediante la cual se declara la necesidad de reformar 45 artículos de la Constitución de la República que había sido promulgada 7 años antes, en 1934. Entre las motivaciones de la nueva revisión y reforma constitucional figuraba la necesidad de renovar la política general de la nación, eliminando cánones constitucionales que restringían los derechos de la mujer dominicana para el libre ejercicio de la actividad política. El artículo 2 de la referida disposición legal, Ley 584 de 1941, dice lo siguiente. Se ordena la reunión de una asamblea revisora en Ciudad Trujillo, capital de la República, para que resuelva acerca de la reforma decretada. Esta ley fue aprobada por el Senado de la República, presidido por el vicepresidente del mismo en funciones de presidente, Arturo Pellerano Sardá, quien también fue director del periódico Listín Diario, y por presiones oficiales se vio precisado a cerrar el rotativo poco después de esta reforma, o sea, en 1942. La Cámara de Diputados, presidida por Abelardo René Nanita, refrendó la referida Ley 584 de 1941 y el presidente de la República, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, completó la ley precisando: en el ejercicio de la atribución que me confiere el inciso tercero del artículo 49 de la Constitución de la República, promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. Con los cambios constitucionales de 1942 se logró la importante conquista de la mujer dominicana, y es su derecho a ejercer el voto y participar efectivamente en los procesos electorales, reconociéndose con ello el esfuerzo de mujeres que, como Abigail Mejía, fundaron en 1931 la Acción Feminista Dominicana. El texto supremo fue proclamado en enero de 1942. El Tribunal Constitucional celebra la 7ª edición de la Jornada de Lectura de la Constitución 2023, como parte de las actividades conmemorativas del Mes de la Constitución.
Esta actividad tiene como objetivo promover en la población estudiantil la enseñanza de la materia constitucional a través de las diferentes actividades, con énfasis en destacar el Día de la Constitución Dominicana. Más de 350 niños, niñas y adolescentes estarán leyendo el preámbulo, los 277 artículos, 20 disposiciones transitorias y final de la Constitución Dominicana. Miércoles 8 de noviembre a las 9 de la mañana en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. No te pierdas en vivo el acto de lectura del texto constitucional en transmisión ininterrumpida a través de todas nuestras plataformas digitales. Noviembre, mes de la Constitución. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y dominicanidad. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversamos con la doctora en Derecho, María del Carmen González Carrasco, sobre un tema muy sensible para la población a nivel mundial. Me refiero a la protección de las personas de la tercera edad enfocada en España. María del Carmen González Carrasco es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, en esta misma alma mater es catedrática en Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es coordinadora del máster en Derecho Sanitario y Bioética, colaboradora en el despacho legal MBE Legal. Además, es autora de 17 libros, 88 capítulos en obras colectivas, más de 100 artículos de publicaciones online y 68 artículos de revistas especializadas. Bienvenida, doctora María del Carmen. Muy buenas tardes en España. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acceder a hablar de un tema tan sensible para nuestras sociedades. La Constitución Dominicana, por ejemplo, consagra la protección de las personas de la tercera edad a partir de su artículo 57 y habla precisamente o se enfoca directamente en el hecho de que deba promoverse la integración de las personas de la tercera edad a una vida activa. Y por eso me gustaría preguntarle ¿cuáles criterios de protección aplica España a favor de los adultos mayores para garantizarles efectivamente el disfrute de estas prerrogativas que le permitan un envejecimiento activo, saludable, pero sobre todo con dignidad? Bien, en nuestro país la Constitución española también recoge en su artículo 50 el mandato a los poderes públicos de promover el bienestar de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que está enfocado a atender sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y también ocio. Partimos de la base de que la edad no es discapacidad y que la discapacidad es también autonomía y decisión, y por lo tanto seguimos también en este sentido, aparte de la Convención de Nueva York, los mandatos de la Agenda 2020-2030 de la Unión Europea en el sentido de no dejar a nadie atrás y menos aún a este colectivo que ha tirado de nosotros, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, el INSERSO, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, junto con las comunidades autónomas, dirige sus servicios a los 9.475.000, casi 9.476.000 personas mayores de la tercera edad, que representan casi el 20% de nuestro padrón de ciudadanos. Los servicios sociales se pueden catalogar en nuestro país en varias categorías. Están los servicios sociales de atención domiciliaria, para que las personas mayores puedan cumplir el objetivo de permanecer en sus domicilios de forma autónoma la mayor parte del tiempo posible, evitando un desarraigo. El servicio de teleasistencia, que atiende a más de 900.000 personas en este país. El servicio de ayuda a domicilio dentro de este servicio de atención domiciliaria, servicios de participación social, de centros de mayores, servicios de atención diurna, de centros de día, donde pueden personas en situación de dependencia tener atención psicosocial y también servicios de atención residencial.
De las casi 300.000 personas usuarias de estos servicios, están repartidas por una oferta de más de 6.000 centros con un total de 407.000 plazas, tanto públicas como privadas, y este servicio social atiende desde un enfoque biopsicosocial e integral, de carácter personal, sanitario, de alojamiento, manutención, asistencia, y lo que es muy importante, como también se promueve la autonomía, el ocio y no dejar a nadie atrás. El IMSERSO ha creado también un programa en el libro blanco del envejecimiento activo, que se traduce en la práctica en programas de turismo y en programas de termalismo, junto con la colaboración de las comunidades autónomas. Doctora María del Carmen, continuando con la línea de lo que usted nos señalaba sobre un envejecimiento sano y sobre todo activo y con dignidad, hay que reconocer que cuando se habla de la excelencia de un Estado es proporcional a hablar del cuidado y la protección de los jóvenes, pero también de las personas de la tercera edad. Y por esto me gustaría preguntarle cómo o cuáles son los criterios que aplica España a la hora de perseguir y sancionar por sus poderes públicos a las personas que someten a situaciones de vejación, daños o maltratos a las personas de la tercera edad. Bien, en nuestro país yo diría que esta asignatura está más que aprobada, en el sentido de que precisamente acabamos de cambiar de paradigma en relación con los apoyos que necesitan las personas con discapacidad, y entre las personas con discapacidad hay una gran parte de personas mayores. En todo caso, a lo que se tiende es al reconocimiento de su plena capacidad con respeto a sus voluntades, deseos y preferencias. Este es un cambio de paradigma que ha impuesto en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 8/2021 de 3 de junio en relación con los mandatos que ya habíamos recibido de la Convención de Nueva York, y a través de un desarrollo que había venido produciéndose por la jurisprudencia a lo largo de los años, en el sentido de crear trajes a medida para las personas con discapacidad, y también con el inestimable apoyo y defensa por parte del Ministerio Fiscal, que es en España el órgano encargado no solo de la acusación en el proceso penal, sino también de la defensa de las personas vulnerables, los menores y, por supuesto, de los discapaces y de la tercera edad. En este nuevo sistema, en este nuevo paradigma, ya no existen incapacitaciones, no se puede decidir por las personas con discapacidad sustituyendo su voluntad. La tutela ha sido transformada en un sistema flexible que opta más bien por la guarda de hecho que por la curatela, que es ahora la única figura que puede suponer una representación de aquellas personas que excepcionalmente así lo requieran. No existen internamientos forzosos distintos de los permitidos por grave trastorno psíquico, siempre autorizados y comunicados en caso de urgencia al juez en un plazo de 24 horas. Y esto es muy importante porque los internamientos de personas en residencias de la tercera edad no pueden ser impuestos, no deberían ser impuestos, o son internamientos por grave trastorno psíquico, en cuyo caso ya regula la ley cómo el juez debe estar continuamente controlándolos y valorando la posibilidad de hacerlos cesar, o son internamientos de disfrute consentidos por la propia persona mayor de edad que desea, conforme a su voluntad, deseos y preferencias, hacer uso de esos servicios sociales o asistenciales, bien en la esfera pública o bien en la esfera privada concertada o en la privada puramente dicha, ¿no? En esta ley 8/2021, que marca el nuevo paradigma, es fundamental la voluntad de la persona mayor de edad que en un momento incluso anterior a su propia discapacidad o degeneración intelectual por una enfermedad degenerativa o por la propia edad,
podría diseñar su propio sistema de apoyos, determinando las personas que pueden llevarlas a cabo en el futuro o incluso llegando a un acuerdo de apoyos con alguna persona ya para el presente. E incluso dando un poder preventivo que no cesaría en el caso de que entrara en una verdadera situación de discapacidad. Tenemos también una figura importantísima, que es el notariado español. El notariado español hace una función de acompañamiento, apoyo, servicio a las personas mayores de edad a través de la autorización de los actos notariales que los tienen como protagonistas, no solo testamentos, también estas medidas de apoyo. Y tiene como respaldo a la Fundación del Notariado Español para la Discapacidad, la Fundación AEquitas, que hace una inmensa labor de protección, una inmensa labor de información, una inmensa labor de propuesta y de estudio de las situaciones de discapacidad. También me gustaría nombrar aquí normas sobre la accesibilidad cognitiva de las personas mayores de edad, en el sentido de que la inteligencia artificial, los algoritmos, la informatización de la sociedad no acabe apartándolos del acceso a los bienes y servicios, tanto sanitarios, sociosanitarios como bancarios, contractuales. Y finalmente diría algo más. El Tribunal Supremo ha hecho una gran labor de imposición del respeto que merecen estas personas, reinterpretando las normas sobre el sistema sucesorio español, de tal manera que el maltrato psicológico con abandono y grave, digamos, vejación de las personas mayores se ha convertido en o se ha reinterpretado como incluido en las normas de maltrato de palabra o de obra reguladas actualmente en el Código Civil, de tal manera que nos hemos acercado al sistema catalán, que también dentro de España tiene contemplada expresamente esta causa de desheredación por dejación o abandono afectivo. En el ámbito de la salud tendríamos el testamento vital o las instrucciones previas a través de las cuales una persona puede diseñar el tratamiento que quiere recibir en la esfera médica y en el destino de sus órganos y en la forma en la que quiere ser tratado en el momento de su fallecimiento a través de un testamento vital o instrucciones previas que puede otorgar ante las autoridades sanitarias o ante notario. Y por lo tanto, yo creo que en la actualidad el régimen de respeto y autonomía de la voluntad de las personas mayores de edad, al menos en el plano teórico e institucional, está muy bien salvaguardado. Sí, así es. Tuve la oportunidad mientras investigaba de acercarme a la ley y echarle un vistazo, y la verdad felicito el cuerpo jurídico que ha trabajado en el asesoramiento del marco legislativo para crear una ley de esta dimensión, sobre todo porque tradicionalmente cuando se habla de un representante, sea de un menor, sea de una persona con discapacidad o de una persona de la tercera edad, grupos vulnerables básicamente en nuestra sociedad, tendía a ser una persona que básicamente sustituía la voluntad de ese ser humano. Ese ser humano pasaba básicamente a un segundo plano y toda la voluntad o el interés era medido en parte del representante, que entendía que era lo que quería esa persona que representaba. Entonces ese cambio de paradigma, como usted ha dicho, de autonomía de la voluntad de una persona de la tercera edad sobre todo, es sumamente importante, porque además también se convierte en autonomía en todo lo demás de su vida. Y aquí me gustaría preguntarle justamente algo que hace que las personas de la tercera edad sean víctimas de muchas vejaciones. Y me refiero a la autonomía económica. En nuestro país a veces, sea porque la pensión que le corresponde no es adecuada, o sea porque el plan de retiro tampoco sea el ideal o el idóneo, y precisamente también porque han sido víctimas de engaños, entonces carecen de autonomía económica. Así que me gustaría preguntarle, ¿qué tan importante es la autonomía económica para una persona de la tercera edad, y cómo España ha logrado que las personas de la tercera edad tengan autonomía económica?
Bien, bueno, son dos preguntas en una, ¿verdad? Es importante garantizar esta autonomía económica de la vejez, de la tercera edad, de los mayores, porque en primer lugar me parece que se trata de una cuestión de justicia y de equidad social. Estos mayores en España particularmente constituyen la generación en este momento que más ha sufrido en nuestra historia. Han vivido 3 guerras, una de ellas civil y 2 de ellas, hasta ahora, por lo menos las personas que vivían, ahora ya empiezan pues, las guerras mundiales. Y entre medias vivieron la Guerra Civil Española. Después levantaron la economía de un país destrozado, sacaron adelante a sus hijos, contribuyeron al régimen de la Seguridad Social con parte de su salario. Y cuando en España llegó la crisis, la tremenda crisis del año 2009, pusieron sus pensiones al servicio de muchas de estas familias y además contribuyen de forma muy intensa, porque España es un país muy familiar, a la asistencia y al cuidado de los menores. Y por lo tanto creo que es una cuestión de justicia y de equidad social que ellos tengan un retorno de aquello en lo que han contribuido tanto a la sociedad y que no se les pueda dejar atrás en ningún momento porque es algo que les corresponde por justicia. No es un sistema de subvención, es un sistema, ni siquiera en el caso de las pensiones no contributivas se trata de un sistema regalado, sino de un sistema ganado a pulso en su participación en la sociedad. Y, por supuesto, España ha ido mejorando en el sistema de pensiones. Poco a poco se van revalorizando por encima de cualquier otro criterio y, además, pues en la actualidad se está produciendo un fenómeno de posibilidad incluso de compatibilizar jubilaciones con trabajos parciales. Y es que las personas mayores cada vez son más jóvenes, las personas mayores cada vez están mejor, la esperanza de vida cada vez es más amplia y, por lo tanto, pueden seguir contribuyendo a la sociedad de muchas maneras. El problema es garantizar las pensiones. Nuestra pirámide poblacional está invertida y va a ser muy difícil mantener ese sistema, muy difícil mantener tantas personas mayores como vamos a ser dentro de poco, con una base de contribuyentes tan pequeña como la que en realidad vamos a tener de ahora para adelante. Garantizarles autonomía económica es lo más directamente relacionado que existe a garantizarles una vejez con dignidad. Y hablamos de precisamente un tema que salió a la luz de manera muy agudizante con la pandemia del COVID-19 por la cantidad de personas de la tercera edad que se reveló que estaban en total descuido y desprotección por parte de los estados. Y a raíz de esto que nos reveló la pandemia, me gustaría preguntarle si considera que España ha reforzado esos sistemas de protección de las personas de la tercera edad a raíz de las enseñanzas de la pandemia. Bien, sí, como yo tuve ocasión de expresar en un artículo sobre la cuestión de los efectos del COVID en las residencias de mayores, en los centros residenciales para la tercera edad, fue este colectivo de personas el que sufrió especialmente las consecuencias de la pandemia. El gobierno nunca ha podido publicar los datos exactos que le iban remitiendo a las comunidades autónomas sobre fallecimientos porque nunca sabremos exactamente cuáles fueron, qué número alcanzó este desastre, ¿verdad? Entre otras cosas porque, bueno, era imposible saber también a través de los certificados de defunción cuál era la causa exacta de estas personas que morían a estas edades. Pero, y es cierto también que las competencias en materia de asistencia social se habían asumido por las comunidades autónomas y que eran estas las que estaban pues gestionando el régimen de asistencia social en materia de asistencia residencial. Pero a lo largo de la pandemia el Estado reunió en sí, asumió la gestión y confluyeron una serie de causas. Una de las causas fue que en España más del 48% de las residencias de mayores son centros pequeños, de menos de 50 residentes, tienen unas dimensiones reducidas, allí viven unas 72.000 personas, son centros privados
concertados o no con el sistema sociosanitario público, y en estos centros fue muy difícil. No se previó que aquí no se podían poner en funcionamiento las medidas de separación por grupos de afectación que estaban estableciendo las normas, desconocedoras de la realidad residencial española. Digo esto porque en la actualidad ya hay una resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales por la que se ha publicado un acuerdo del Consejo Territorial de los Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación y de calidad de centros del sistema. Es decir, las comunidades autónomas están intentando ponerse de acuerdo para que se saque un borrador a nivel nacional de cuáles tienen que ser los requisitos comunes y mínimos del servicio para el del servicio residencial implícito en el sistema de atención a la autonomía y a la dependencia. En primer lugar, un sistema libre de sujeciones, para que las sujeciones solo se utilicen con los criterios minimalistas, excepcionales, a los que obliga la circular de la Fiscalía General del Estado sobre la cuestión, la circular 1/2022, y el informe del Comité de Bioética de España de 7 de junio del 2016, en las que estas sujeciones forzosas de personas de la tercera edad en centros residenciales u hospitalarios tienen que atender a criterios de cuidado, excepcionalidad, necesariedad y proporcionalidad, no aplicación rutinaria y no aplicación disciplinaria. Además de no aplicarse de forma excepcional, de aplicarse siempre de forma excepcional estas medidas, también se está pensando en subir la ratio de personal por residentes. También se está pensando en limitar a un máximo de 50 plazas las residencias de personas con discapacidad frente a las 90 de personas mayores sin discapacidad. Y para esto se entiende que los centros tendrían un plazo de 7 años para ponerlo en funcionamiento a partir de ahora, a excepción de las residencias que son de titularidad privada y gestión privada, concertadas o mantenidas con recursos, es decir, recursos públicos de gestión privada, que seguirán con el régimen actual hasta que sus contratos culminen, vence el periodo contractual establecido. Es una negociación muy compleja, el problema es la financiación. Las comunidades autónomas tienen que abordar este programa de mejoras desde el punto de vista realista de la financiación que vayan a tener, pero en definitiva es un documento que fija requisitos para residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, y la clave va a ser que haya un análisis de costes adecuado y una memoria económica que garantice que se puedan implementar. En definitiva, creo que esto podría suponer una gran mejora y habrá sido una lección correctamente aprendida de esta amarga experiencia que nos ha dejado la pandemia. Sí, así es, penosamente. Gracias. Pero también creo que si bien fue un escenario bastante triste, que todavía no conocemos las repercusiones reales, no solamente en la cantidad de personas que fallecieron, sino también los efectos sociales en una generación de niños que no sabemos cómo será su relación con la sociedad y con su entorno a partir de los meses, años, incluso un año o más de encierro en algunos países que tuvieron aislados de sus familiares, aislados de centros educativos, de su entorno común de juegos. Entonces es una repercusión en todas las generaciones que penosamente tuvo la pandemia. Pero también creo que lecciones para aprender por los estados, sobre todo en la inversión sanitaria, en el hecho de, tanto para la protección de los grupos vulnerables, pero también para la población activa en el campo del trabajo, por ejemplo. Fue una lección para todos y que ojalá se haya aprendido, sobre todo para tomar preventivamente. Muchas gracias por esta conversación, doctora María del Carmen, sobre todo por la sensibilidad de este tema, tanto para ustedes como para Latinoamérica, que tenemos mucho que aprender para salvaguardar y garantizar la dignidad de las personas de la tercera edad, a quienes le debemos lo que hoy tenemos. Muchas gracias, así es. Muchas gracias por darme voz para, bueno, pues poder expresar
pues las mejoras y las carencias de este esfuerzo por la integración y la atención a la tercera edad en nuestro país. Muchas gracias. Estuvimos conversando con la jurista española María del Carmen González Carrasco sobre la protección de las personas de la tercera edad en España. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Estimados televidentes, muchas gracias por acompañarnos en La Voz del Tribunal Constitucional esta semana. Esperando que el contenido sobre las personas de la tercera edad haya sido de provecho para todos ustedes, con este programa especial aprendimos que a través de nuestro artículo 57 de la Constitución, desde la familia hasta el Estado Dominicano, concurrirán al soporte y ayuda de nuestros envejecientes. Aún nos queda un largo camino por recorrer para brindarles la debida protección, cuidados y políticas que vayan a favor de un sistema más inclusivo para beneficio de nuestros adultos mayores. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.